En algún momento de la madrugada, Ben despertó en la tenue penumbra azulada que flotaba en el dormitorio y creyó sentir una bocanada de aire helado sobre su rostro, un aliento invisible proveniente de alguien oculto en la oscuridad. Un haz de luz evanescente parpadeaba lentamente desde el estrecho ventanal anguloso y proyectaba 1000 sombras danzantes sobre los muros y la techumbre de la sala. Ben alargó la mano hasta la modesta mesilla de noche que flanqueaba su lecho y acercó la esfera de su reloj a la luz nocturna de la luna. Las agujas cruzaban el ecuador de la madrugada, las 3 de la mañana. Suspiró al sospechar que los últimos resabios de sueño se desvanecían de su mente como gotas de rocío al sol de la mañana, e intuyó que Ian le había prestado su fantasma del insomnio por una noche. Cerró los párpados de nuevo y conjuró las imágenes de la fiesta que había acabado hacía apenas unas horas, confiando en su poder balsámico y adormecedor. Justo en ese momento oyó por primera vez aquel sonido y se incorporó para escuchar la extraña vibración que parecía silbar entre las hojas del jardín del patio. Apartó las sábanas y caminó lentamente hasta el ventanal. Podía apreciar desde allí el leve tintineo de los faroles apagados en las ramas de los árboles y el eco lejano de lo que se le antojaron voces infantiles riendo y hablando al unísono, cientos de ellas. Apoyó la frente sobre el cristal de la ventana y adivinó a través del espectro de su propio vaho la silueta de una figura esbelta e inmóvil en el centro del patio, envuelta en una túnica negra que miraba directamente hacia él. Sobresaltado, se retiró un paso atrás y ante sus ojos el cristal de la ventana se astilló lentamente a partir de una fisura que nació en el centro de la lámina transparente y se extendió al igual que una hiedra, una telaraña de grietas tejida por cientos de garras invisibles. Sintió cómo los cabellos de la nuca se le erizaban y su respiración se aceleraba. Miró a su alrededor. Todos sus compañeros yacían inmóviles y sumidos en un profundo sueño. Las voces distantes de los niños se escucharon de nuevo, y Ben advirtió que una neblina gelatinosa se filtraba entre las fisuras del cristal, igual que una bocanada de humo azul atravesaría un paño de seda. Se acercó de nuevo hasta la ventana y trató de divisar el patio. La figura permanecía allí, pero esta vez extendió un brazo y le señaló, mientras sus dedos largos y afilados se escindían en llamas. Permaneció allí cautivado durante varios segundos, incapaz de apartar los ojos de aquella visión. Cuando la figura le dio la espalda y empezó a alejarse hacia la oscuridad, Ben reaccionó y se apresuró a salir del dormitorio. El pasillo estaba desierto y apenas iluminado por un farol de gas de la antigua instalación del St. Patrick's, que había sobrevivido a las obras de remodelación de los últimos años. Corrió a las escaleras y descendió a toda prisa, cruzó las salas de comedores y salió al patio por la puerta lateral de las cocinas del orfanato, justo a tiempo para ver cómo aquella figura se perdía en el callejón oscuro que rodeaba la parte trasera del edificio, enterrada en una espesa niebla que parecía ascender de las rejillas del alcantarillado. Se apresuró hacia la niebla y se sumergió en ella. El muchacho recorrió un centenar de metros a través de aquel túnel de vapor frío y flotante hasta llegar al amplio descampado que se extendía al norte del St. Patrick's, una tierra baldía que servía de campo de chatarra y ciudadela de chabolas y escombros para los habitantes más desheredados del norte de Calcuta.
Sorteó los charcos cenagosos que plagaban el camino entre el retorcido laberinto de chozas de adobe incendiadas y deshabitadas, y se internó en aquel lugar contra el que Thomas Carter siempre les había prevenido. Las voces de los niños provenían de algún lugar oculto entre las ruinas de aquella marisma de pobreza y suciedad. Ben enfiló sus pasos hacia un estrecho corredor que se abría entre dos barracas derruidas y se detuvo en seco al comprobar que había encontrado lo que buscaba. Ante sus ojos se abrían una planicie infinita y desierta de antiguas chabolas arrasadas, y en el centro de aquel escenario la niebla azul parecía brotar como el aliento de un dragón invisible en la noche. El sonido de los niños brotaba a su vez del mismo punto, pero Ben ya no oía risas ni canciones infantiles, sino los terribles alaridos de pánico y terror de cientos de niños atrapados. Sintió que un viento frío le estrellaba con fuerza contra los muros de la chabola y que de entre la niebla palpitante surgía el estruendo furioso de una gran máquina de acero que hacía temblar el suelo bajo sus pies. Cerró los ojos y miró de nuevo, creyendo ser víctima de una alucinación. De entre las tinieblas emergía un tren de metal candente envuelto en llamas. Pudo contemplar los rostros de agonía de decenas de niños atrapados en su interior y la lluvia de fragmentos de fuego que salían desprendidos en todas direcciones, formando una cascada de brasas. Sus ojos siguieron el recorrido del tren hasta la máquina, una majestuosa escultura de acero que parecía fundirse lentamente, como una figura de cera lanzada a una hoguera. En la cabina, inmóvil entre las llamas, le contemplaba la figura que había visto en el patio, mostrándole ahora los brazos abiertos en señal de bienvenida. Sintió el calor de las llamas sobre su rostro y se llevó las manos a los oídos para enmascarar el enloquecedor aullido de los niños. El tren de fuego atravesó la llanura desolada y Ben comprobó con horror que se dirigía a toda velocidad hacia el edificio del St. Patrick's, con la furia y la rabia de un proyectil incendiario. Corrió tras él, sorteando la lluvia de chispas y lágrimas de hierro fundido que caían a su alrededor, pero sus pies eran incapaces de igualar la velocidad creciente con que el tren se precipitaba sobre el orfanato, mientras teñía el cielo de escarlata a su paso. Se detuvo sin aliento y gritó con todas sus fuerzas para alertar a quienes dormían apaciblemente en el edificio, ajenos a la tragedia que se cernía sobre ellos. Desesperado, vio cómo el tren reducía la distancia que le separaba del St. Patrick's por momentos y comprendió que, en cuestión de segundos, la máquina pulverizaría el edificio y lanzaría por los aires a sus habitantes. Cayó de rodillas y gritó por última vez contemplando con impotencia cómo el tren penetraba en el patio trasero del St. Patrick's y se dirigía sin remedio al gran muro de la fachada posterior del edificio. Ben se preparó para lo peor, pero no podía imaginar lo que sus ojos iban a presenciar apenas unas décimas de segundo. La máquina enloquecida y envuelta en un tornado de llamas se estrelló contra el muro desvelando un fantasma de fuegos fatuos y todo el tren se hundió a través de la pared de adoquines rojos como una serpiente de vapor, desintegrándose en el aire y llevándose consigo el terrible aullido de los niños y el ensordecedor rugido de la máquina. 2 segundos después, la oscuridad nocturna volvía a ser absoluta, y la silueta incólume del orfanato se recortaba en las luces lejanas de la ciudad blanca y el Maidán centenares de metros al sur. La niebla se introdujo en los resquicios de la pared y al poco no quedaba a la vista evidencia alguna del espectáculo que acababa de presenciar.
Ben se acercó lentamente hasta el muro y posó la palma de su mano sobre la superficie intacta. Una sacudida eléctrica le recorrió el brazo y le lanzó al suelo, y Ben pudo ver cómo la huella negra y humeante de su mano había quedado grabada en la pared. Cuando se levantó del suelo, comprobó que el pulso le latía aceleradamente y que las manos le temblaban. Respiró profundamente y se secó las lágrimas que el fuego le había arrancado. Lentamente, cuando consideró que había recuperado la serenidad o parte de ella, rodeó el edificio y se dirigió de vuelta a la puerta de las cocinas. Empleando el truco que Roxane le había enseñado para burlar el pestillo interno, la abrió con cautela y cruzó las cocinas y el corredor de la planta baja en la oscuridad hasta la escalera. El orfanato seguía sumido en el más profundo de los silencios, y Ben comprendió que nadie más que él había escuchado el estruendo del tren. Volvió al dormitorio. Sus compañeros seguían durmiendo y no había señal del cristal astillado en la ventana. Recorrió la habitación y se tendió en su lecho, ladeado. Tomó de nuevo el reloj de la mesilla y consultó la hora. Ben hubiera jurado que había estado fuera del edificio durante casi 20 minutos. El reloj indicaba la misma hora que había mostrado cuando lo había consultado al despertar. Se llevó la esfera al oído y escuchó el tintineo regular del mecanismo. El muchacho devolvió el reloj a su lugar y trató de ordenar sus pensamientos. Empezaba a dudar de lo que había presenciado o creído ver. Tal vez no se había movido de aquella habitación y había soñado el episodio completo. Las profundas respiraciones a su alrededor y el cristal intacto parecían avalar esa suposición, o quizá empezaba a ser víctima de su propia imaginación. Confundido, cerró los ojos y trató inútilmente de conciliar el sueño con la esperanza de que, si fingía dormirse, tal vez su cuerpo se dejaría llevar por el engaño. Al alba, cuando el sol apenas se había insinuado sobre la ciudad gris, el sector musulmán al este de Calcuta, saltó del lecho y corrió hasta el patio trasero para examinar a la luz del día el muro de la fachada. No había rastros del tren. Ben estaba por concluir que todo había sido un sueño, de intensidad poco común, pero sueño en definitiva, cuando una pequeña mancha oscura en la pared llamó su atención por el rabillo del ojo. Se acercó a ella y reconoció la palma de su mano claramente delineada sobre la pared de adoquines arcillosos. Suspiró y se apresuró de vuelta al dormitorio a despertar a Ian, que, por primera vez en semanas, había conseguido abandonarse en los brazos de Morfeo, liberado por una vez de su hábito de insomne contumas. A la luz del día, el embrujo del palacio de la medianoche palidecía, y su condición de casero nostálgico de mejores tiempos se evidenciaba sin piedad. Con todo, las palabras de Ben amortiguaron el efecto de contacto con la realidad que la contemplación de su escenario favorito hubiera podido provocar en los miembros de la Show Bar Society sin los adornos ni el misterio de las noches de Calcuta. Todos le habían escuchado con respetuoso silencio y con expresiones que iban desde el asombro a la incredulidad. ¿Y desapareció en la pared como si fuera de aire?, preguntó Seth. Ben asintió. Es la historia más extraña que has explicado en el último mes, Ben, apuntó Isobel. No es una historia, es lo que vi, replicó Ben. Nadie lo duda, Ben, dijo Ian en tono conciliador. Pero todos dormimos y no oímos nada, ni siquiera yo. Eso sí que es increíble, apuntó Roxane. Tal vez Bankim puso algo en la limonada. ¿Nadie va a tomárselo en serio?
preguntó Ben. ¿Habéis visto la huella de la mano? Ninguno respondió. Ben concentró su mirada en el diminuto miembro asmático y víctima más propiciatoria en lo referente a historias de aparecidos. ¿Siraj? Preguntó Ben. El muchacho alzó la vista y miró al resto, calibrando la situación. No sería la primera vez que alguien ve algo parecido en Calcuta, apuntó. Está la historia de Hastings House, por ejemplo. No veo que tiene que ver una cosa con la otra, objetó Isobel. El caso de Hastings House, la antigua residencia del gobernador de la provincia al sur de Calcuta, era una de las predilectas de Siraj y probablemente la más emblemática historia de fantasmas de cuantas poblaban los anales de Calcuta, una historia densa y truculenta como pocas en ese aspecto. Según la tradición local, durante las noches de luna llena, el espectro de Warren Hastings, el primer gobernador de Bengala, cabalgaba en un carruaje fantasmal hasta el porche de su vieja mansión en Alipore, donde buscaba frenéticamente unos documentos desaparecidos en el transcurso de los tumultuosos días de su mandato en la ciudad. La gente de la ciudad ha estado viéndolo durante décadas, protestó Siraj. Es tan cierto como que el monzón inunda las calles. Los miembros de la Show Bar Society se enzarzaron en una acalorada discusión en torno a la visión de Ben, en la que solo se abstuvo de participar el propio interesado. Minutos después, cuando todo diálogo razonable parecía descartado, los rostros participantes en la disputa se volvieron a observar la silueta vestida de blanco que los contemplaba callada desde el umbral de la sala sin techo que ocupaban. Uno a uno se fueron entregando al silencio. No quisiera interrumpir nada, dijo Shear tímidamente. Bienvenida sea la interrupción, afirmó Ben. Solo discutíamos, para variar. He escuchado el final, admitió Shear. ¿Viste algo anoche, Ben? Ya no lo sé, admitió el muchacho. ¿Y tú has conseguido huir del control de tu abuela? Me parece que anoche te pusimos en un aprieto. Shear sonrió y negó. Mi abuela es una buena mujer, pero en ocasiones se deja llevar por sus obsesiones y cree que los peligros me rodean en cada esquina, explicó Shear. No sabe que he venido, por eso estaré poco tiempo. ¿Por qué? Hoy habíamos pensado en ir a los muelles. ¿Podrías venir con nosotros? Dijo Ben ante la sorpresa del resto, que escuchaba por primera vez tales planes. No puedo ir con vosotros, Ben. He venido a despedirme. ¿Qué? Exclamaron varias voces al unísono. Partimos mañana hacia Bombay, dijo Shear. Mi abuela dice que la ciudad no es lugar seguro y que debemos irnos. Me prohibió que os viera otra vez, pero no quería irme sin despedirme. En 10 años sois los únicos amigos que he tenido, aunque solo sea por una noche. Ben la miró atónito. ¿Iros a Bombay? Explotó. ¿A qué? ¿Tu abuela quiere ser estrella de cine? ¡Es absurdo! Me temo que no lo es, confirmó Shear con tristeza. Me quedan solo unas horas en Calcuta. Espero que no os importe que las comparta con vosotros. Nos encantaría que te quedases, Shear, dijo Ian, hablando por todos. ¡Un momento!, bramó Ben. ¿Qué es todo este asunto de los adioses? Unas horas en Calcuta. Imposible, señorita. Puedes pasarte 100 años en esta ciudad y no haber entendido ni la mitad de lo que pasa. No puedes irte así,
y menos ahora que eres miembro de pleno derecho de la Show Bar Society. Tendrás que hablar con mi abuela, afirmó Shir con resignación. Eso es lo que pienso hacer. Gran idea, comentó Roshan. Anoche le caíste de maravilla. Poca fe veo en vosotros, se quejó Ben. ¿Qué hay de los juramentos de la sociedad? Hay que ayudar a Shir a encontrar la casa de su padre. Nadie saldrá de esta ciudad sin que hayamos encontrado esa casa y desentrañado sus misterios. Punto final. Yo me apunto, dijo Siraj. ¿Pero cómo piensas conseguirlo? ¿Amenazarás a la abuela de Shir? A veces las palabras pueden más que las espadas, afirmó Ben. Por cierto, ¿quién dijo eso? Voltaire, insinuó Isobel. Ben ignoró la ironía. ¿Qué poderosas palabras serán esas?, preguntó Ian. Las mías no, claro está, explicó Ben. Las de Mr. Carter. Dejaremos que sea él quien hable con tu abuela. Shir bajó la mirada y negó lentamente. No funcionará, Ben, dijo la muchacha sin esperanza. No conoces a Arjami Bose. Nadie es más tosuda que ella. Lo lleva en la sangre. Ben exhibió una sonrisa felina y sus ojos brillaron bajo el sol del mediodía. Yo lo soy más. Espera verme en acción y cambiarás de opinión, murmuró. Ben, vas a meternos otra vez en un lío, dijo Seth. Ben arqueó una ceja altivamente y repasó uno a uno los rostros de los presentes, pulverizando cualquier amago de rebelión que pudiera esconderse en su ánimo. El que tenga algo que decir, que hable ahora o calle para siempre, amenazó solemnemente. No se alzaron voces de protesta. Bien, aprobado por unanimidad. En marcha.